Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, que la gracia y la bendición de nuestro Señor Jesucristo se extienda de una forma muy especial en este día que ha creado el Señor, ingresando a vuestros hogares con la palabra de Dios, tratando de reflexionar y meditar en un mensaje titulado Cristo no es religión, Cristo es salvación. ¿Verdad? Es un mensaje que hemos compartido con nuestros hermanos de Chiclayo en la misión de Luya. Así que yo soy el pastor Dixon Espinosa Parrales para bendecirles. Te invito a que podamos ir al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice de esta manera: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibe nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron las tinieblas más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bendito el nombre de Jesús, mi amado hermano. Entonces, el mensaje que hoy queremos meditar es: Cristo no es religión, Cristo es salvación. Y vemos entonces aquí, ¿no? Cómo se le acercó un hombre religioso a Jesús. Este hombre religioso se llamaba Nicodemo. Nicodemo pertenecía a la religión judía. Él no solamente observaba la ley de Moisés, también en el tiempo
los judíos habían elaborado una serie de normas, ¿verdad? De conducta, de comportamiento, de manera que ellos trataron de generar unas normas tradicionales que hicieron de esta religión judía una religión tradicional. Hoy en día igualmente, ¿no? Existen religiones tradicionales, por ejemplo, la religión budista, la religión católica, la religión maometana, ¿no? Y muchas religiones más. Cuando hablamos de religión, pues hablamos de ciertas prácticas, ¿no? Ciertas prácticas humanas que tratan de elaborarse de manera que el ser humano pueda llegar a Dios. Por ejemplo, tenemos en la antigüedad la torre de Babel, que fue construida para tratar de subir al cielo, ¿no? Muchos de ese tiempo, imperios de ese tiempo, trataron de generar ciertos proyectos humanos para agradar a Dios, ¿no? Entonces la religión, el significado de religión es las cosas que el ser humano trata de elaborar o hacer para llegar a Dios, ¿no? Entonces, igualmente la religión judía tenía una serie de normas, de prácticas de vida que se les exigía a los miembros, de manera que se les decía que cumpliendo esas normas, cumpliendo esas prácticas, ¿no? Iban a acercarse a Dios y prácticamente, ¿no? Llegar a Dios. Entonces Nicodemo tenía ese pensamiento. Él era un hombre religioso. Él trató de noche de ir donde Jesús estaba, ¿no? Vemos aquí entonces, el versículo 2 dice: Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Vemos claramente, ¿no?, cómo la religión ciega muchas veces el entendimiento de los seres humanos, ¿no? La serie de prácticas tradicionales no hacen a la persona espiritual, sino sujeta a ciertas leyes y tradiciones. Nicodemo tuvo la gran característica de que a pesar de que él era un hombre importante en el Sanedrín, como decir un congreso, ¿no? Un congreso judío, era un hombre importante. Él trató de ir a buscar unas respuestas ante la presencia de Jesús. Y entonces le dice, ¿cómo es que yo no entiendo tu ministerio, no? Tú no eres de la religión. Mas sin embargo le dijo a Jesús, mas sin embargo tú haces grandes señales, tú haces grandes prodigios, cosas sorprendentes, cosas maravillosas. ¿Se da cuenta? Él como hombre religioso no comprendía de por qué un ser humano que no había tenido una preparación en la teología judía podía hacer estas grandes señales en ese tiempo, ¿verdad?, en que Jesús estaba viviendo. ¿Cómo es que Jesús podía hacer grandes señales? Él no lo comprendía. Él sí entendía que Dios estaba con él, pero no entendía el por qué, ¿verdad? Él no estaba realizando estos milagros dentro de la religión judía como parte de un hombre religioso, ¿verdad? Porque el mensaje de este día es: Cristo no es religión, Cristo es salvación. Entonces vemos claramente cómo el mundo religioso de hoy tiene muchas preguntas sin responder, porque la religión más es tradicionalismo, las tradiciones de los antiguos, tradiciones de la abuelita, los bisabuelos, tradiciones de la misma religión. Lo que se enseña es más la observancia de ciertas tradiciones y ciertas prácticas religiosas que les hacen creer que de esa manera se acercan más a Dios. Pero Cristo no es religión. Ahí entonces Nicodemo tenía muchas preguntas sin resolver o sin responder. Y hoy en día muchas personas que están en el mundo religioso también tienen muchas preguntas
que no tienen respuesta dentro del mundo de la fe, ¿no? Yo puedo decirle como persona también, antes de ser pastor, antes de estar en el cristianismo, también yo era un hombre religioso, pertenecía a la religión tradicional y tenía muchas preguntas en mi vida personal, muchas preguntas que yo no obtenía una respuesta. Y no fue hasta que yo me acerqué a Jesucristo es que pude, ¿verdad? Ahí pude recibir muchas respuestas de parte de Dios. Dice entonces, Jesús le respondió: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le estaba diciendo, tú debes nacer en un mundo espiritual, porque la religión no nos da muchas veces comprensión del mundo espiritual o del reino de los cielos, cómo se está moviendo. Jesús le dijo a este hombre religioso, Nicodemo, le dijo, tienes que nacer de nuevo, o sea, tienes que tener un nuevo nacimiento espiritual. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que hoy mismo Jesús también está pidiéndole al mundo religioso de hoy. Le continúa pidiendo que el mundo religioso debe nacer de nuevo para que pueda conocer al Dios de la palabra, al Dios de la Biblia, cómo se mueve, su carácter, cómo es su forma de ser, de pensar. Entonces, Jesús mismo le hace un llamado hoy en día al mundo religioso a que tienen que acercarse a Cristo, al Cristo de la palabra, para que puedan tener un nuevo nacimiento. ¿Se da cuenta? Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces uno dirá, pero ¿cómo es que yo voy a nacer de nuevo? Pues hermano, cuando venimos a Cristo, venimos a la palabra, tenemos un nuevo nacimiento. Cuando nos convertimos a la fe cristiana, a la fe de Jesús, entonces tenemos un nuevo nacimiento en el mundo espiritual. El Espíritu Santo reposa sobre nosotros, habita en nosotros y tenemos ese nuevo nacimiento y tenemos la comprensión de las cosas. Porque al tener al Espíritu Santo en nuestro ser, podemos comprender la palabra. Ya cuando leemos la palabra, la entendemos, la comprendemos, la predicamos, la meditamos, ¿no? Entonces, Cristo no es religión. Cristo es salvación. Es muy importante esto, ¿no? Hay personas que están en el cristianismo que tal vez hay familiares que le han dicho, te cambiaste de religión. Es que Cristo no es religión. La religión son las prácticas humanas, tradicionales, que el ser humano elabora para llegar a Dios. Mas, sin embargo, Cristo es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Es algo muy diferente. La religión nos lleva muchas veces a vivir ciegos, sordos y mudos, ¿verdad? No entendemos las cosas, no entendemos la palabra, vivimos bajo observancias tradicionales, prácticas, ¿verdad?, religiosas, que no nos llevan a ningún lugar. No nos llevan a ningún lugar, porque lo que quiere Dios es obediencia, es conversión, ¿verdad? Es alejarnos del pecado y vivir para Él. Eso es lo que Dios quiere. Jesús le dijo, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesucristo mismo dijo que Él era el nuevo nacimiento. Jesús representaba no a la religión judía, Jesús representaba el camino, la verdad y la vida hacia el Padre. Jesús el intermediario, Jesús nuestro intercesor. ¿Se da cuenta? El único camino al Padre se llama Jesucristo. Y Jesús le dijo, tienes que nacer del agua y del Espíritu, ¿no? El agua representa la palabra viva en la sangre del ser humano y el Espíritu representa al Espíritu Santo. No se olvide que la palabra recorre nuestras venas, que se une con el Espíritu Santo, la palabra de Dios, y se une con el Espíritu Santo, recorre nuestras venas, y como dijera el Señor, correrán de tus venas, de tu interior, ríos de agua viva, ¿no? Nacer del agua, nacer de la palabra como simiente santa, renacidos
de la simiente santa y nacidos por el Espíritu Santo. ¿Cómo se logra ese nuevo nacimiento espiritual? Cuando tú vienes a Cristo, congregas en una iglesia, te conviertes, aceptas a Jesús en tu corazón, el Señor te hace hijo de Él, te separa para Él, y entonces tienes ese nuevo nacimiento espiritual donde ya comienzas a comprender y a entender todas las cosas, hermano, que necesitamos entender. ¿Se da cuenta? Qué hermoso, ¿verdad? Dice más abajo, respondió Jesús, ¿verdad? Respondió Nicodemo, versículo 9, y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os te he dicho cosas terrenales y no crees, ¿cómo creerás si os dijere las cosas celestiales? ¿Se da cuenta? Entonces Jesús le dijo a Nicodemo, ¿eres tú un hombre religioso y no entiendes las cosas? Claro, hermano, la religión lo que nos enseña es prácticas y tradiciones de nuestros antepasados o de los patriarcas, ¿verdad?, religiosos, o vida de los religiosos, pero no nos enseña el acercarnos al Espíritu Santo y dejar que el Espíritu Santo habite en nuestro corazón. ¿Eres tú maestro de la ley?, le dijo el Señor Jesucristo. ¿Eres tú un hombre religioso y no entiendes? Te hablo cosas terrenales y no las entiendes. ¿Cómo será que yo te hable las cosas celestiales? ¿Se da cuenta? Así que, hermano, Cristo no es religión, Cristo es salvación. Jesús estaba conversando con Nicodemo, tratando de hacerle entender que la religión no lo llevaba a ningún lugar, que lo que iba a ayudarlo a él en su vida espiritual era el nuevo nacimiento en el Espíritu. Eso es lo que le iba a ayudar a Nicodemo. Así que en este momento tal vez hay personas que están viendo este video que dicen, yo pertenezco a tal religión, pero yo te digo, tú necesitas venir arrepentido a Jesús, entregarle tu vida a Jesús y al Espíritu Santo para que tú obtengas el nuevo nacimiento y bautizarte, ¿verdad?, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya con ese uso de razón, ya una persona adulta con uso de razón, como Jesús se bautizó a los 30 años, y es mejor el bautismo infantil no es bíblico, el bautismo bíblico es el de adultos, ¿verdad?, o personas que ya tienen uso de razón. Entonces necesitas nacer de nuevo, nacer a la fe de Jesús, nacer a Cristo, nacer al Espíritu Santo, y de esa manera tu nuevo nacimiento, hermano, se alumbra la fe. Yo recuerdo cuando me bauticé en nuestra iglesia Rey de Reyes, nuestro pastor Víctor Vázquez Toledo de Puerto Rico nos bautizó en la piscina. Yo sentí un nacimiento. Entendí la Biblia, comencé a entender la palabra, ¿no? Cada vez que se me predicaba la palabra yo entendía. Porque Cristo no es religión, Cristo es salvación. Y tú necesitas ese nuevo nacimiento. Te animo a que tú puedas pasar de la religiosidad a la fe cristiana. Dice aquí, porque de tal manera, versículo 16, amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Jesucristo es salvación. Jesucristo no es religión. Jesucristo vino a traernos el camino, a traernos la verdad y a traernos la vida. Jesús quiere que nos acerquemos a Él y que el Espíritu Santo vive en nosotros de manera que nos consuele y nos dé entendimiento de la palabra y de la realidad de este mundo espiritual. ¿Por qué no vemos a Cristo? ¿Por qué no vemos el mundo espiritual? Es porque estamos ciegos en la religiosidad. Así que te animo a que tú puedas tomar ese paso de fe y confieses con tu boca que Jesús es el Señor y lo recibas en tu corazón para que puedas vivir una vida plena en el Espíritu Santo. Así que en este momento te animo a que tú puedas hacer una oración
en el nombre de Jesús y le digas al Señor, necesito nacer de nuevo, necesito pasar de la religiosidad a la fe cristiana. Cierra tus ojos ahí donde tú estás y oremos juntos. Dile, Señor Jesús, te pido que perdón por mis pecados, te recibo en mi corazón, te pido que envíes a tu Santo Espíritu a morar conmigo. Te pido también que puedas salvar mi alma, que cuando parta de este mundo, Señor, puedas llevarme al paraíso. Dios mío, te entrego mi corazón, te entrego mi vida y te entrego mi alma. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, yo te bendigo de parte del Señor. Busca una iglesia donde congregarte, porque Cristo no es religión. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es salvación. Que Dios te bendiga y espero que esta reflexión de la palabra te haya ayudado a comprender un poquito más con respecto a este mensaje. Amén. Bendiciones.